Este es el PIB per cápita de Gran Bretaña, que se sitúa en $46.400. A primera vista, este PIB per cápita parece una medida más justa y precisa de la riqueza de un país, ya que se calcula de forma individual. Pero, a veces, esta riqueza es simplemente una ilusión. La historia del crecimiento económico de Gran Bretaña es un viaje fascinante que abarca siglos, marcado por periodos de rápida expansión, innovación y transformación, desde sus comienzos agrarios hasta las alturas de la revolución industrial y las complejidades de la economía global moderna. El país cuenta con un puñado de universidades y empresas de élite que mantienen a Gran Bretaña a la vanguardia de las nuevas tecnologías, como la IA y las vacunas. La riqueza está muy concentrada en el muy visitado sureste, que representa el 47% de su PIB, con el 37% de la población de Gran Bretaña. Esta área presenta de todo, desde espléndidas casas de campo hasta escuelas prestigiosas y universidades bien dotadas de Axbray, junto con trabajos bien remunerados en empresas globales. Pero mira fuera de este mundo dorado y descubres una imagen diferente. La economía británica se ha tambaleado desde la crisis financiera de hace más de una década en 2008, con una productividad débil y salarios bajos. Recientemente, perdió su posición como la quinta economía más grande del mundo frente a India. Los últimos meses han sido difíciles para el Reino Unido, los precios de la energía se están disparando. La inflación nacional ha superado los 2 dígitos, el monarca británico con más años en el cargo ha fallecido. Cuando la crisis financiera mundial golpeó en 2008, golpeó fuerte, aplastando el motor del crecimiento económico de Gran Bretaña. Cauteloso ante el aumento de los déficits, el gobierno británico siguió una política de austeridad, preocupándose más por la deuda que por la productividad o la demanda agregada. Los resultados fueron desastrosos. Los salarios reales cayeron durante 6 años consecutivos y el ingreso familiar real no ha aumentado durante los últimos 15 años. Para poner esto en perspectiva, en 2007, el hogar promedio del Reino Unido estaba un 8% peor que el de Noruega y un 6% peor que el de Estados Unidos. El ingreso real de los hogares es un motor fundamental de la actividad económica. Su crecimiento respalda el bienestar individual, el nivel de vida, fomenta el gasto de los consumidores y contribuye a la expansión económica general. Por el contrario, la falta de crecimiento de los ingresos reales de los hogares puede tener efectos negativos en el gasto de los consumidores, el crecimiento económico, la desigualdad de ingresos, las finanzas públicas, así como en el ahorro y la inversión. Una encuesta de la Resolution Foundation encontró que el 11% de los británicos, el equivalente a 6 millones de personas, no habían comido cuando tenían hambre porque no tenían suficiente dinero para comprar alimentos. Y el 60% de los adultos, equivalente a 32 millones de adultos, su situación financiera es peor en comparación con principios de 2022. La razón de todo esto es que la máquina de crecimiento de Gran Bretaña se ha estancado. La economía de bajo crecimiento de Gran Bretaña no solo está reduciendo implacablemente el nivel de vida del país, sino que también está obligando a todos a pagar impuestos más altos por peores servicios públicos. Su sistema educativo está fallando en todas las medidas, ya que las escuelas se están quedando sin dinero y sin maestros, y su Servicio Nacional de Salud se está desmoronando. Durante mucho tiempo, el Reino Unido gastó menos en atención médica en comparación con naciones igualmente prósperas, dejando de lado a EU como un caso atípico global con un gasto per cápita en salud de más del doble. Pero Gran Bretaña también gasta menos por persona en salud que Canadá, Australia, Francia, Dinamarca, los Países Bajos, Alemania y muchos otros. ¿Por qué alguien debería sorprenderse? Durante los últimos 30 años, la economía británica eligió las finanzas sobre la industria,
El gobierno británico eligió la austeridad sobre la inversión y los votantes británicos eligieron una economía cerrada y más pobre sobre una abierta y más rica. Los resultados esperados son la caída de los salarios y una productividad asombrosamente baja. Gran Bretaña tiene una de las productividades más bajas del mundo desarrollado, lo que significa que los trabajadores británicos generan menos bienes y servicios por hora. Entre 2000 y 2007, el crecimiento de la productividad británica fue superado solo por Estados Unidos dentro del grupo de países del G7. La producción por hora creció a una tasa promedio anual del 1,9%. Pero luego, desastrosamente, se desató la crisis financiera mundial. La desaceleración de la productividad fue global, pero la de Gran Bretaña fue particularmente dramática. De 2009 a 2022, su tasa de crecimiento de la productividad fue la segunda más lenta entre las naciones del G7. No hay duda de que el costo de esta década perdida fue enorme. Si la tasa de crecimiento de la productividad de Gran Bretaña no hubiera disminuido después de la crisis financiera mundial, su PIB per cápita habría sido un 18% más alto de lo que es ahora. Hay una amplia gama de puntos de vista sobre la causa y el alcance del problema del crecimiento de la productividad en Gran Bretaña. Pero un área de amplio acuerdo es el papel que juega la baja tasa de inversión del Reino Unido. La inversión es un gran impulsor del crecimiento de la productividad, al inyectar recursos en bienes de capital, tecnología y capital humano. La inversión empodera a las empresas para optimizar los procesos, adoptar tecnologías de vanguardia y mejorar las habilidades de su fuerza laboral. Estas mejoras conducen colectivamente a una mayor eficiencia, lo que permite la producción de bienes y servicios de mayor calidad en plazos más cortos y más largos. Pero, el Reino Unido es una nación de baja inversión. En los años transcurridos desde la crisis financiera, la tasa de inversión empresarial del Reino Unido, la fracción del PIB dedicada por las empresas a la construcción de estructuras, la compra de máquinas y la investigación y el desarrollo, retrocedió desde la tasa relativamente baja de la década de 2000, dejando al Reino Unido aún más atrás. Tasas en países comparables. Según la Fundación de Resolución, la inversión general en I+D como porcentaje del PIB supera la media de la OCDE, aunque todavía está por detrás de países como EU, Japón y Alemania. Y el Reino Unido también tiene un desempeño inferior en un conjunto más amplio de inversiones intangibles, como investigación de mercado y marca, o capacitación. Entonces, la falta de inversión en ambos, junto con las habilidades, explica las brechas de productividad del Reino Unido con sus países clave de comparación. Entonces, ¿por qué las empresas no invierten mucho? Debido a la elevada incertidumbre, tanto a nivel de empresas individuales como en la economía agregada. Esta figura ilustra cómo se ha desarrollado la incertidumbre de la política económica durante los últimos 25 años, y muestra cómo ésta alcanzó niveles progresivamente más altos después de la crisis financiera y después del resultado del Brexit. En 2008, cuando la crisis financiera golpeó a la economía, el gobierno del Reino Unido rescató a los bancos británicos a un costo estimado de 141.000 millones de libras, con una exposición a pasivos de más de $1 billón. Esta intervención estatal sin precedentes se llevó a cabo para evitar el colapso del sistema bancario británico. Al mismo tiempo, el gobierno inició un esfuerzo de estímulo de 31.000 millones de libras, extendió los beneficios por desempleo y aceleró el gasto de capital para reactivar la economía. Estas acciones resultaron en muchos años de déficits presupuestarios y acumulación de deuda que alcanzó alrededor del 70% del PIB. En 2010, el gobierno liderado por los conservadores inició medidas de austeridad para eliminar los déficits presupuestarios recortando el gasto público en el resto de la sociedad. Se recortó el gasto para la policía, el mantenimiento de carreteras, bibliotecas, tribunales,
prisiones y asistencia de vivienda para personas mayores. El objetivo de la austeridad era reducir el déficit en el Reino Unido para dar confianza a los mercados y, por lo tanto, impulsar el crecimiento de la economía. Si bien las medidas de austeridad han tenido cierto impacto en la reducción del déficit, han producido un crecimiento limitado. Según la ONU, los esfuerzos del gobierno conservador para reducir el gasto estatal estaban consolidando altos niveles de pobreza y causando un sufrimiento evitable en una de las naciones más ricas del mundo. Desde 2010, el gobierno conservador ha anunciado más de 30.000 millones de libras, o casi 40.000 millones de dólares, en recortes a los pagos de asistencia social, subsidios de vivienda y servicios sociales. Pero el liderazgo británico se encuentra en un estado de negación sobre la devastación que han causado sus políticas. Debido a los grandes recortes del gasto público, la pobreza ha aumentado en el país, especialmente la pobreza infantil. Antes de la restricción presupuestaria, los gobiernos liderados por los partidos conservador y laborista lograron avances en la pobreza infantil. La cantidad de menores que viven en pobreza relativa se redujo aproximadamente entre un 34% y un 27% entre 1998 y 2012. Pero la tendencia comenzó a revertirse en 2012, el año en que el Parlamento aprobó la Ley de Reforma del Bienestar, un elemento central de la austeridad. Desde entonces, unos 600.000 niños han vuelto a caer en la pobreza relativa. Ahora hay 4,2 millones de niños que viven en la pobreza en el Reino Unido, es decir, 1 de cada 3 niños. Este gran número es significativo para un llamado país rico como el Reino Unido. Luego está el Brexit, una decisión que claramente ha causado un daño económico directo. El Banco de Inglaterra ha estimado que el Brexit redujo la inversión en un 25% durante los 5 años hasta 2021, en gran parte debido a la incertidumbre. El problema no es únicamente la negativa del gobierno a reconocer el declive como un desafío, es su completa negación de ella. Persisten en convencerse a sí mismos de que nuestro estatus como nación próspera permanece inquebrantable. Los derechistas adoptan esta noción por entusiasmo patriótico, mientras que los izquierdistas la adoptan para abogar por un mayor gasto. ¿Por qué los beneficios son tan inadecuados cuando somos la sexta economía más grande del mundo? Sin embargo, mire a los otros países anglosajones y emerge una imagen muy diferente. El estadounidense promedio es un 39% más rico y un 38% más productivo que el británico promedio. Además, la vivienda también es mucho más asequible en los EU y los jóvenes están en una mejor posición financiera, en comparación con Gran Bretaña. El Reino Unido, la primera nación en industrializarse, también fue la primera en desindustrializarse. Gran Bretaña dio lugar a la revolución de la productividad que cambió el mundo, y ahora tiene algunas de las peores estadísticas de productividad de cualquier economía importante. Lo que alguna vez fue el imperio globalizado más poderoso del mundo ahora votó para reducir explícitamente el acceso global al comercio y al talento. Desde el Brexit, la inmigración, las exportaciones y la inversión extranjera han disminuido, lo que probablemente reduzca el tamaño de la economía del Reino Unido en varios puntos porcentuales a largo plazo. El Reino Unido es ahora una lección objetiva para otros países que se enfrentan a una tríada oscura de desindustrialización, de crecimiento y denigración de los extranjeros. Habiendo deslocalizado la industria a favor de las finanzas, su economía no era resistente. El empeoramiento del nivel de vida de las personas hizo que realmente quisieran encontrar a alguien a quien culpar. Algunos conservadores que buscaban la culpa notaron amenazas imaginarias de otros países. La decisión del Brexit cortó el potencial de la economía para un mayor crecimiento, mientras que las medidas de austeridad asestaron un duro golpe al bienestar de Gran Bretaña. Gran Bretaña ha soportado demasiados años desperdiciados desde la crisis financiera de 2008. Pero hay esperanza de que la próxima década no sea tan improductiva.